Hola y bienvenidos. Hoy es 11 de diciembre de 2025 y es uno de esos días que, si lo miras bien, parece contener, no sé, como el ADN de toda la industria del entretenimiento. Es una fotografía perfecta, ¿no? De esa tensión constante en la que vive la cultura pop. Totalmente. Tenemos cierres de ciclos, finales, pero al mismo tiempo la maquinaria del futuro va a toda marcha. Anuncios enormes, nuevos comienzos. Exacto. Un día donde celebras el presente, vendes el futuro de forma súper agresiva y casi en voz baja le dices adiós a una parte del pasado. Todo en las mismas 24 horas. Así que esa es nuestra misión para este análisis. Queremos desglosar este día no como una lista de noticias, sino para entender esas corrientes que van por debajo. A ver qué nos dice todo esto. Vamos a empezar con el epicentro de todo hoy, el mundo de los videojuegos y de Game Awards. De ahí saltamos a la tele y el streaming, que la batalla ahí se está poniendo fascinante. Sí, mucho. Luego exploraremos el dilema de las grandes franquicias de cine y cerraremos con una noticia que, para muchos, es el fin de una era en el anime. Y la pregunta que flota sobre todo esto es, ¿qué nos dice este ciclo tan acelerado de crear y disolver sobre lo que de verdad valoramos en nuestras historias? Vamos a explorarlo. Perfecto. Empecemos entonces por el evento que tiene a toda la industria conteniendo la respiración, The Game Awards 2025. ¿La 12ª edición ya? Sí, otra vez desde Los Ángeles con Jeff Keighley, el gran show de fin de año. Pero es que ya no es solo un show, ¿sabes? Al principio sí era como la respuesta de los videojuegos a los Oscar, pero ha mutado completamente. ¿En qué sentido? Hoy la transmisión es global, simultánea en Twitch, YouTube, TikTok, o sea, llega a más gente que casi cualquier otra entrega de premios. Y su función ha cambiado radicalmente. Totalmente. Y si vemos los nominados a Juego del Año, la lista es... Potentísima. Tenemos Death Stranding 2, Hades 2, el casi mítico Hollow Knight, Silksong. y Kingdom Come Deliverance 2, una contienda de pesos pesados. Y por otro lado, el juego Clair Obscur, Expedition 33, que llega rompiendo el récord de más nominaciones en la historia del evento. Hay mucho en juego. Y aquí es donde vemos esa evolución de la que hablaba. Los premios importan, claro, le dan prestigio a los estudios, pero el verdadero poder del evento ya no es solo ser una plataforma de marketing con trailers. Va más allá. Se ha convertido en un evento de participación comunitaria a una escala masiva. La estrategia del juego gratis en la Epic Games Store para los que ven la transmisión, eso no es un simple regalo. Es una forma de mantener a la gente enganchada. Es más que eso, es una forma de convertir a millones de espectadores pasivos en participantes activos del ecosistema. Ah, claro. Están borrando la línea entre ver el show y jugar. El evento te integra en la economía de la industria en tiempo real. Ya no solo miras los anuncios, eres parte de la estrategia de distribución. Es brillante y, la verdad, un poco aterrador. Y en medio de todo este espectáculo de millones de dólares, fíjate que encontré un detalle que me pareció increíble. A ver, El mismo día que se celebra a estos titanes, un juego indie muy pequeño de Argentina, Despelote, no solo se lanza en la Nintendo Switch, sino que además está nominado. ¿en serio? Sí, ¿cómo es posible que algo tan pequeño logre colarse en la fiesta de los gigantes? Esa es la dualidad fascinante del ecosistema de los videojuegos. Por un lado tienes el marketing calculado, las superproducciones con trailers cinemáticos que cuestan una fortuna, El gran show. y por otro tienes un juego como Despelote, que va sobre fútbol y emociones, con una estética súper particular que se abre paso por pura calidad y originalidad. Es la prueba de que se puede. Demuestra que, a pesar de todo el ruido corporativo, el boca a boca y una buena idea todavía pueden romper esa barrera. Es la prueba de que el sistema, a veces, funciona. El ciclo perfecto en un solo día. Mientras los grandes anuncian el futuro, un recién llegado reclama su lugar en el presente. Y esa idea de un ecosistema donde gigantes y pequeños compiten se refleja de una forma completamente distinta en la tele. Sí, ahí la lucha es ocra. Allí la lucha no es solo por los premios, sino por la forma misma en que vemos las cosas. Exacto. Y el estreno de hoy en Netflix es un ejemplo perfecto del modelo dominante. Se estrena la segunda y última temporada de Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft. 8 episodios, toda la temporada de golpe. El final de la historia. Aventura, mitología, conspiraciones, todo lo que esperas de la franquicia, empaquetado para ser consumido en un fin de semana. Y esa es la clave. Empaquetado para ser consumido. Es el modelo del atracón, el binge watching. Está diseñado para una gratificación instantánea, para dominar la conversación por 72 horas y luego, con la misma rapidez,
desaparecer. Y dar paso al siguiente gran estreno. Es un contenido que quema rápido y se olvida rápido. Es la base del negocio del streaming. Pero, y esto es lo que me llamó la atención hoy. He visto dos noticias que parecen ir completamente en contra de esa lógica, como un viaje al pasado. ¿Ah, sí? La serie infantil Bluey, que es un fenómeno absoluto en streaming, va a llegar a la televisión abierta en España, el 20 de diciembre en Clan de RTV. Interesante. Sacar a tu mayor éxito de la plataforma On Demand y ponerlo en una parrilla con horario fijo. Y la segunda es aún más extraña. En Estados Unidos, la cadena NBC está reemitiendo el clásico navideño de 1964, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. El especial en stop motion, claro. Vuelve a la programación tradicional. En un mundo donde puedes ver lo que quieras, cuando quieras, esto parece un movimiento, pues, casi ilógico. A primera vista sí, pero si lo analizas, lo que vemos aquí es una fascinante batalla por el alma del consumo de medios. Explica eso. Netflix te da el atracón instantáneo y solitario con Tomb Raider. Pero los canales tradicionales contraatacan con el arma más poderosa que les queda, el ritual. El ritual. Bluey y Rudolph no se ven cuando quieras, se ven cuando toca. Conviertes el acto de ver la tele en un evento. Exactamente. Es la soledad del on-demand contra la comunidad de la cita programada. Es la diferencia entre devorar una serie sola en tu cuarto y sentarte con tu familia a ver un especial navideño porque es esta noche. Claro, tiene todo el sentido. La televisión tradicional está vendiendo nostalgia y experiencia compartida, dos cosas que el algoritmo de Netflix aún no puede replicar del todo. Es una estrategia de supervivencia muy, muy inteligente. Y esa idea de comunidad, de experiencia compartida, nos lleva directo al cine. Hoy no hay grandes estrenos, pero todas las noticias giran en torno al futuro de las sagas, que dependen por completo de esa lealtad de la comunidad. Y tenemos dos ejemplos que son la noche y el día. El eterno dilema de Hollywood. Cómo mantener viva una franquicia sin agotar la paciencia de la gente. Por un lado, la jugada segura. Se confirma que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelvan para una nueva película de The Hunger Games. Sunrise on the Reaping. Exacto. Es la fórmula de la nostalgia. Trae de vuelta las caras que el público ama y la taquilla está casi garantizada. Minimizas el riesgo al máximo. Apelas directamente al corazón de los fans originales. Pero por otro lado, la apuesta de altísimo riesgo. Hay una filtración sobre la próxima película del Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, que, sugiere que uno de los actores más icónicos y queridos no volverá a su papel principal. Y claro, el debate entre los fans es gigantesco. Me pregunto si no es una apuesta casi suicida. ¿Realmente puedes reemplazar una cara tan icónica en un papel tan definido y esperar que la gente lo acepte? Es el gran riesgo, sin duda, pero también refleja una confianza, o quizás una arrogancia, del estudio en que la marca es más grande que cualquier actor. Están probando los límites. Totalmente. La lógica de The Hunger Games es, la gente viene por los actores. La lógica de este posible movimiento en El Señor de los Anillos es, la gente viene por la Tierra Media, sin importar quién está en pantalla. Es una prueba de fuego. Y si sale mal, no solo perjudica la nueva película, puede manchar el legado de las originales. Es jugar con fuego. Completamente. Y quizás por eso, por lo peligroso que es manejar estas sagas tan queridas, vemos otra tendencia que hoy se consolida. ¿Cuál? Se confirma la adaptación a live action del anime Sakamoto Days en Netflix. Ya hay tráiler y fecha. Ah, claro. Si es muy arriesgado tocar tus propias joyas de la corona, mejor importa franquicias nuevas que ya tienen una base de fans probada. Se ha convertido en una línea de producción. Ya no es una rareza como hace unos años. De One Piece a Cowboy Bebop y ahora Sakamoto Days, las plataformas están buscando sistemáticamente en el manga y el anime japonés su próxima gran mina de oro. Es una forma de conseguir nuevas sagas sin los dolores de cabeza de las propias. Exacto, sin las décadas de equipaje que conllevan. Y mientras Hollywood busca en el anime su futuro, el pasado del anime hoy nos da un golpe muy duro. Y creo que esto nos lleva, con un tono un poco más sombrío, a la noticia más importante del día para mucha gente. Sí, es una noticia difícil. El final de un camino. Hoy,
11 de diciembre de 2025 se ha hecho oficial la disolución del estudio de animación Gainax. Para quien no lo conozca, esto no es el cierre de un estudio cualquiera. Para nada. Para entender por qué esto es tan relevante, hay que pensar en el espíritu de Gainax. Fundado por un grupo de fans casi como un proyecto universitario, se convirtieron en la vanguardia. Los pioneros. Son los creadores de obras que redefinieron el medio, como Gunbuster, FLCL y por supuesto Neon Genesis Evangelion. Cambiaron las reglas del juego. Cuesta asimilarlo. Recuerdo ver FCL por primera vez y sentir que estaban rompiendo todas las reglas de la narrativa y la animación que yo conocía. Saber que ese espíritu, ese lugar, ya no existe formalmente, impacta. Y ese era su sello. La experimentación, los temas adultos, psicológicamente complejos, un estilo visual que siempre iba un paso más allá. Su disolución, aunque se veía venir por años de problemas financieros, es el cierre formal de un capítulo fundamental en la historia de la animación. Es poner la lápida a una leyenda. Tristemente, sí. Pero aquí volvemos a ver ese contraste tan brutal. Mientras una leyenda se apaga oficialmente, la maquinaria de la industria sigue como si nada. La vida sigue. Hoy mismo se ha lanzado un nuevo tráiler del anime Hellmod, con nuevos actores de voz, nuevo tema musical, posicionándose como uno de los grandes estrenos que vienen. El vacío se llena inmediatamente. Y no solo eso. Si amplías un poco la mirada, ves que series gigantescas como My Hero Academia o el propio One Piece están en sus arcos finales. Es verdad. Es un momento de cambio generacional en el anime. Se despiden los pioneros, terminan las grandes sagas que han definido la última década y una nueva hornada de títulos ya está lista para tomar el relevo. Es el ciclo natural, pero no por eso menos melancólico. La caída de un pionero como Gainax nos recuerda que nada es para siempre, pero supongo que su influencia perdura de alguna forma. Sin duda. El ADN de lo que crearon, esa audacia, esa voluntad de romper moldes, ya está repartido por toda la industria. Vive en los cientos de creadores que crecieron viendo sus obras y que hoy lideran sus propios proyectos. En estudios que ellos mismos fundaron, de hecho. Exacto, como Trigger o Kara, que nacieron de exmiembros de Gainax. Su legado no estaba en el edificio, sino en la gente que formaron. Entonces, si damos un paso atrás y vemos la foto completa de este 11 de diciembre, es realmente un microcosmos perfecto. Por un lado, tienes la celebración máxima, los fuegos artificiales de los Game Awards. El presente glorificado y el futuro empaquetado para la venta. Exacto. Y al mismo tiempo tienes el cierre silencioso de una serie como Tomb Raider diseñada para ser olvidada y el fin administrativo frío de una leyenda como Gainax. La celebración y el duelo. Todo en el mismo día. Es impresionante verlo todo junto. Lo que hemos presenciado es esa tensión constante entre la creación y la disolución. Las franquicias buscando desesperadamente la inmortalidad. Los premios intentan congelar el tiempo y decir, esto es lo que importa ahora. ¿Y mientras? Los que abrieron el camino. Simplemente pueden desaparecer. Y todo ocurre a una velocidad de vértigo. El pasado se disuelve, el presente se celebra y el futuro se anuncia, a veces antes incluso de que exista. Es un ciclo que no descansa. Y esa velocidad es lo que define nuestra era. La capacidad de consumir, celebrar y olvidar es más rápida que nunca, lo que nos lleva a la pregunta fundamental sobre todo esto. Sobre el legado. En una industria que se mueve tan rápido, que quema contenido a esta velocidad, ¿qué es lo que define realmente el impacto de una obra o de un creador? Esa es la pregunta. ¿Es el éxito comercial que tuvo en su momento? ¿Es su capacidad para ser reinventado infinitamente como una franquicia? ¿O por el contrario? Su verdadero impacto se mide por el vacío que deja y la influencia silenciosa que perdura en otros creadores mucho después de que haya desaparecido por completo.